Continuamos con otro ejemplo. En este caso el ejemplo es acerca de los cinescopios. Los cinescopios para televisor del fabricante A tienen una duración media de 6.5 años y una desviación estándar de 0.9 años, mientras que los del fabricante B tienen una duración media de 6 años y una desviación estándar de 0.8 años. ¿Cuál es la probabilidad de que una muestra aleatoria de 36 cinescopios del fabricante A tengan por lo menos un año más de vida media que una muestra de 49 cinescopios del fabricante B? Aquí es donde ya ustedes deben de tener práctica, o por lo menos intentar sacar la información que nos da el ejercicio. Ahí va a quedar de ejercicio para que pongan pausa al video y ustedes obtengan esa información, hagan la práctica para ver si pueden hacerlo como en el caso anterior. Pero igual continuamos para ver qué va a suceder. Es de notar que en este caso las muestras, los tipos de muestras o el tamaño de las muestras para cada tipo de fabricante son diferentes. Para el fabricante A es de 36 y para el fabricante B es de 49. No son iguales, como les comentaba. Muy bien, la información que se obtiene a partir del contexto del problema es que la media de la distribución A o del fabricante A es 6.5 y el tamaño de la muestra es 36, la desviación poblacional es 0.9 y para la población B la media es 6, el tamaño es de la población es 49 y la desviación es 0.8. Como lo que nos interesa es la diferencia de las medias, vamos a asumir que estas, por el teorema del límite central, se distribuyen normalmente con media mu sub diferencia de medias y desviación típica sigma sub diferencia de medias. Lo que está en el subíndice es lo que estamos tomando como variable aleatoria. La diferencia de las medias sería 6.5 menos 6 y obtenemos 0.5 como diferencia de medias. Si calculamos la desviación típica, como ya hemos visto, aplicando las fórmulas anteriores, bien podemos observar que el cálculo nos daría 0.189. La diferencia de las medias, por tanto, se distribuye normalmente. Lo que está aquí arriba en símbolos, con estos cálculos que están acá, ya lo podemos escribir aquí abajo con números. La diferencia de las medias se distribuyen normalmente con media 0.5 y desviación típica 0.189, y ahí estamos indicando qué tipo de distribución tienen estas variables aleatorias. Esta variable aleatoria. Esta variable aleatoria. Si convertimos la variable aleatoria de diferencia de medias en z para esta situación, nos va a dar que z debe de ser 1 menos 0.5 dividido entre 0.189. ¿De dónde sale ese 1? Es lo que sale a partir del problema. La diferencia de las medias ya nos lo decían, que no fuera mayor de un año. El punto 5 ya lo habíamos calculado de la desviación típica. Ese valor de z nos da 2.65. ¿Cuál va a ser la probabilidad que nos están pidiendo entonces? La probabilidad que nos piden es esta región nuevamente, que sea mayor que 1. Mayor o igual que 1 en este caso. En las variables, cuando son variables continuas, el igual puede estar o no estar.
siempre va a ser la misma probabilidad. Para cuando son variables discretas, el igual sí se hace la diferencia porque ya como hay saltos de cada unidad, ya la probabilidad puede variar si está el signo igual o no está. Entonces hay que tener ese cuidado. Muy bien, entonces aquí, haciendo lo mismo que hicimos con el ejercicio anterior, y no voy a entrar en el detalle del esquema porque ya lo conocemos, vamos directo a calcular la probabilidad. La probabilidad que nos solicitan de la diferencia media que sea mayor que un año es equivalente a que en Z sea mayor o igual que 2.65. Es de notar también que en las variables aleatorias este número sí tiene unidades, que son las unidades de la variable. Por ejemplo, el promedio en años de lo que dura el cinescopio de la fabricante A y la duración en años del promedio en años del fabricante B. Entonces la diferencia de eso que son en años da un año. Este tiene unidades. En cambio este no tiene unidades. Solo se dice que es la probabilidad de que Z sea mayor que este número. Porque es una variable estandarizada, no tiene unidades. Una vez que calculemos, nuevamente observando que nos está pidiendo la parte superior y las tablas nos dan la parte inferior, entonces hacemos otra equivalencia para poder calcular esto. Calcular esto es equivalente a calcular esto, 1 menos la probabilidad de que Z sea menor que 2.65, es decir que al total, que es toda la curva, toda la área, le resto este pedazo que no está sombreado y ya me queda la parte que está sombreada y por tanto son equivalentes. La probabilidad de que Z sea menor que 2.65 es 0.9960 y ustedes lo pueden comprobar buscando en la tabla de distribución normal y debe dar eso. Al hacer la diferencia da que la probabilidad de que la diferencia de las medias sea mayor que un año es de 0.004. Ok, eso sería, digamos, la probabilidad, la cual es bastante baja. Lo que indica que las diferencias no pueden ser mayor que un año, sería mucho. Lo más probable es que no sean mayores que un año. Eso es lo que nos está dando este número. Con esos ejemplos que acabamos de ver acerca de la distribución de la diferencia de las medias muestrales, pasamos a otro punto o temática de interés, que es la distribución muestral de la varianza. Dice que hemos aprendido acerca de la distribución muestral de la media y que el teorema del límite central nos ha dejado lo siguiente, que esta transformación se puede distribuir normalmente con media 0 y desviación típica 1 cuando n crece sin límite, es decir, cada vez que se toman valores grandes de muestra mayor, con grandes numéricamente, pues tenemos el número 30 de referencia. Entonces, cualquier tipo de muestra, por pequeña que sea, si se hace mediante esta transformación, se va a aproximar a la normal. Y de hecho, he compartido en las clases anteriores una tabla en la que nos indica cómo va a ser el comportamiento del teorema límite central, dependiendo del tipo de tamaño de muestra y la distribución que de antemano conozcamos o no conozcamos de la población de donde son extraídos los datos.
Como ya hemos hablado en otras ocasiones o habrán escuchado, las distribuciones muestrales nos van a dar estadísticos y estos estadísticos lo que hacen es darnos información acerca de qué valor más o menos toman los parámetros poblacionales y esa idea no se nos tiene que olvidar. Como dice, los parámetros y estadísticos entre sí son contraparte, porque el estadístico siempre va a ser un estimador del parámetro y el parámetro no lo podemos conocer en muchas ocasiones, pero sí se pueden conocer los estadísticos a partir de una muestra que va a ser mediante una fórmula que se calcula para conocerla. Bueno, igual aquí como dice, es importante que para en cualquier área que estemos, aunque aquí habla de un ingeniero, nosotros podemos utilizarla en cualquier área de estudio. Que cuando se interesa, por ejemplo, en la resistencia promedio de una población de cierto tipo de resistencia, dice que va a sacar provecho de la distribución muestral de la media, utilizando la información que va a recolectar a partir de la muestra. Pero también podría estar estudiando la variabilidad de la resistencia, como les comenté antes, siempre para hacer un análisis descriptivo más amplio e integral. Es necesario, aparte de una medida de localización o medida de tendencia central como la media, agregarle una medida de dispersión para conocer su variabilidad, pues la distribución muestral de la varianza va enfocada en ese sentido. Como lo dice acá, si el ingeniero está estudiando la variabilidad de la resistencia de un material, en este caso vemos allí una armadura que se pueda doblar para que ver si no colapsa o qué sé yo, entonces debe estudiar la distribución muestral de la varianza. Ya hemos hablado de la distribución muestral de la media, de la diferencia de las medias, de la proporción, pero en este caso de la distribución muestral de la varianza, o sea que la varianza se está viendo ahora como una variable y nosotros lo hemos estudiado en estadística descriptiva como un valor fijo, un valor puntual, un estadístico, pero eso es posible convertirlo en una variable aleatoria porque el estadístico que nosotros calculamos para una sola muestra también podría generarse como variable aleatoria debido a las muchas muestras posibles que se pueden obtener a partir de una población, y eso es lo que ya hemos visto en clases anteriores, que es el tamaño de población combinado con el tamaño de la muestra y sabiendo si se va a hacer con reemplazo o sin reemplazo. Cada una de las muestras que yo obtenga, yo le puedo calcular su media y le puedo calcular su varianza. Y como voy a obtener muchas medias y muchas varianzas, una media para cada muestra y una varianza para cada muestra, por tanto, si a estos nuevos resultados de medias y varianzas yo las genero como variable aleatoria, pues entonces estamos... es importante saber que también como variable aleatoria tienen una distribución muestral, y eso es de lo que nos interesa esta parte de la distribución muestral de la varianza. Si se extrae una muestra aleatoria de tamaño n de una población normal con media μ y varianza sigma cuadrado y se calcula la varianza muestral, se tiene un valor del estadístico S cuadrado, que es la varianza. Primero, la distribución del estadístico. Esta distribución viene dada por n-1 por la varianza muestral dividido entre la varianza poblacional. Si nosotros, para medir la varianza o variabilidad de la variable x, que es la variable
original de interés, lo hacemos mediante la diferencia de las medias, la diferencia de las desviaciones de x respecto a su media al cuadrado, y ese cuadrado yo lo distribuyo en un arreglo que hago. Aquí, ¿cuál es el arreglo? El arreglo es que dentro del paréntesis yo he agregado un 0. El 0 se puede convertir, bueno, yo un 0 lo puedo representar como 1 menos 1, 2 menos 2, 3 menos 3. Todo eso da 0. Entonces, si yo agrego x menos x, sigue siendo 0. Por tanto, puedo por conveniencia poner menos x barra más x barra, y eso es 0. No hemos alterado en nada. Pero lo hago porque quiero separar, como vemos, los paréntesis. Los paréntesis lo que me están dando es separar una x barra con cada uno de los términos que tengo aquí. Pero el corchete indica que sigue siendo esto de acá, porque el corchete es el que tiene el cuadrado. Por tanto, si yo quito todos los paréntesis aquí y hago la operación, el menos x barra con el más x barra se anulan, y lo que me queda es x sub i menos mu, que es lo que tengo acá. Entonces, estas dos expresiones son equivalentes, no se ha alterado en nada, solo se ha modificado artificiosamente para poder llegar a lo siguiente. A partir de aquí, lo que hacemos es utilizar el cuadrado o aplicar el binomio, aplicando ese cuadrado a toda la expresión del corchete, y lo que tengo es lo siguiente. El primero, con el cuadrado lo que se hace es que el primer término se eleva al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo. Aquí está al final, pero sería este término, 2 veces el primer término, que es este, multiplicado por el segundo, que es este, más el segundo término, que es este, elevado al cuadrado. Si yo desarrollo y aplico la sumatoria, voy operando, voy a avanzar acá, porque lo que queremos es la idea de la distribución muestral de la varianza. Si nosotros dividimos en esta nueva ecuación, esta equivalencia que tenemos acá, entre la desviación típica, la varianza de la población, y hacemos este arreglo, entonces vamos a obtener lo siguiente. Aquí observemos que esto que está aquí va a ser sustituido por esta parte de acá, porque básicamente son lo mismo estos dos. La varianza, ese cuadrado, es esto que está aquí dividido entre esto que está acá, porque es la varianza muestral. Entonces, como aquí no está dividido entre n-1, por eso es de que se está multiplicando acá por n-1. Y lo que se obtendría es esta equivalencia. Con este resultado acá, vamos a concluir que este término, que es este de acá, en el que tenemos las diferencias de la variable menos la media al cuadrado dividido entre la varianza poblacional. A este resultado que tenemos aquí es a lo que vamos a llamar variable aleatoria chi cuadrada, con n grados de libertad. Con el teorema concluimos esa parte de la idea de la distribución muestral. Nos dice el teorema que si tenemos una varianza muestral, que es a partir de una muestra aleatoria de tamaño n,
que se toma de una población normal que tiene varianza sigma cuadrado, entonces el estadístico chi cuadrado va a ser igual a n-1 por s cuadrado dividido entre sigma cuadrado. Y esto que está aquí es equivalente a la sumatoria desde igual 1 hasta n de la diferencia de x y menos la media al cuadrado entre la desviación poblacional, la varianza poblacional. Y eso, a esa variable aleatoria le vamos a conocer que tiene, o le llamamos variable aleatoria chi cuadrado, con v que es igual a n-1 grados de libertad. Eso es la distribución muestral de la varianza. La forma de la distribución es una forma asimétrica, jalada a la derecha, porque aquí es como que le hemos jalado esta cola hacia el lado derecho. En esta región lo que se nos presentan es la zona de rechazo, por ejemplo esta área crítica que le llamamos alfa se llama región de rechazo, que en hipótesis se le llama así, región de rechazo. Y ese valor que está aquí, el que fijamos, es el que llamamos chi cuadrado. Y el alfa solo nos está indicando en qué porcentaje se está buscando ese valor, en qué porcentaje de alfa, porque alfa es un porcentaje o una probabilidad de que se pueda rechazar o de que pueda ocurrir lo que estamos analizando, y pues en base a eso tomar ciertas decisiones. La tabla de chi cuadrado pues nos dice que nos presenta los valores de alfa y de grados de libertad v. Bueno, ahí nos dice qué son cada cosa y aquí está la tabla. Por ejemplo, aquí en la columna, primera columna nos da v, que son los grados de libertad. Luego, en esta primera fila, lo que nos da son diversos valores de probabilidad de alfa. Y por ejemplo, si tenemos 7 grados de libertad y 0.05 de valor para alfa, el cruce de esos dos valores nos dan el valor de chi cuadrado 14.067. Aquí hay que tener cuidado comparándolo con la tabla de la distribución normal, en la distribución normal nos dan los valores de z tanto aquí con este combinado, pero aquí no. Aquí lo que nos dan es el valor de la variable en toda la tabla. Esos son valores de variable, de la chi cuadrado. La probabilidad la ubicamos nosotros aquí. Y el tamaño de la muestra -1 acá, que serían los grados de libertad. Eso es lo que debemos de tener cuidado en la lectura de la tabla. Por ejemplo, dice que el valor de tabla de chi cuadrado para alfa v con v 7 grados de libertad y alfa 0.05 es ese que está ahí, 14.067. Si ustedes van al GeoGebra para curiosear y modifican ahí los parámetros para ver si es cierto, lo que deben de modificar son los siguientes aspectos. Primero, esa región donde está la casilla, el menú de selección, por lo general tiene la normal por defecto. Ustedes lo van a cambiar a chi cuadrado. El otro que van a modificar es el grado de libertad, le van a poner 7 ahí. Y de estos iconos van a elegir qué región es la que quieren encontrar. Está marcado este icono porque lo que nos indica ese icono es justamente la cola derecha. Esa región, a partir del valor de chi cuadrado que vamos a encontrar, la región que representa. Nosotros aquí, aparte de los demás parámetros que ya les mencioné, aquí vamos a marcar
.05 lo vamos a escribir y el programa se va a encargarnos de dar el valor de la chi cuadrada. El GeoGebra no le va a poner aquí chi cuadrado, solo pone x, y nosotros tenemos que entender qué variable es de la que estemos hablando, y eso está en relación con esto de aquí. Obsérvese que el GeoGebra nos da más decimales, hasta 5 para este caso, que es 14.06714. Aquí solo tenemos 3 decimales, y observan en la tabla solo da 3 decimales en todo. Esa es la ventaja de acá, que nos dan más decimales en el caso que sea importante tener caso chi cuadrado. Por otro lado, en el chi cuadrado es importante ver que la distribución no es simétrica, por tanto no podemos hacer equivalencia como en la distribución normal. Aquí, para encontrar un valor que es complemento en alfa, por ejemplo en el anterior era 0.05, aquí el complemento es 0.95, tengo que escribirlo nuevamente porque si no, no me va a dar. No, si yo lo quiero hacer por simetría no puedo, porque la distribución no es simétrica. Y eso nos da un valor de 2.16735 en GeoGebra. Ahí está el número de libertad, cambiamos 0.95 y tenemos el valor de chi cuadrado. El chi cuadrado para 0.95 de alfa y 7 grados de libertad es 2.16735. El valor que se observa en la tabla, si lo buscan, va a ser de 2.167 a 3 dígitos. Otro dato importante es que exactamente el 95% de la distribución chi cuadrada va a caer entre los valores de chi cuadrado para alfa .975 y alfa .025. Lo que nos indica eso es que un valor de chi cuadrado de 0.025 no tiene probabilidades de ocurrir, a menos que el valor de la varianza poblacional que supusimos sea demasiado pequeño. Lo mismo sucede con un valor de chi cuadrado que cae a la izquierda de 0.975, no puede ocurrir, no es probable. Y ahí está la indicación de por qué. En otras palabras, dice, es posible tener un chi cuadrado a la izquierda de 0.975 con v grados de libertad y a la derecha de 0.025 con v grados de libertad, cuando el valor de la varianza que se supuso sea un error. Solo entonces, con un ejemplo terminamos esta parte. Todo lo teórico muchas veces confunde. Necesitamos llevarlo a aterrizarlo a la práctica, y eso pues es lo que nos va a ayudar este ejercicio. Dice que un fabricante de baterías para automóvil garantiza que su producto durará en promedio 3 años con una desviación estándar de 1 año. Si 5 de estas baterías tienen duraciones de 1.9, 2.4, 3.0, 3.5 y 4.2 años, el fabricante continuará convencido de que sus baterías tienen una desviación estándar de 1 año. Supóngase que las duraciones de las baterías siguen una distribución normal. En la pregunta lo que nos está hablando no es acerca de la media, como en los ejercicios anteriores. Ahora nos está hablando de la desviación estándar, nos está hablando de la raíz cuadrada de la varianza, que es la desviación estándar. Nosotros vamos, de hecho, en la interrogante que nos plantea, es donde identificamos qué tipo de distribución es. Si nos habla por distribución estándar, no por media, entonces estamos hablando de la distribución muestral de la varianza, que es la que vamos a utilizar para resolver el problema. Lo primero que vamos a hacer es obtener la varianza de la muestra
usando la siguiente expresión. Esta expresión se vio en estadística 1, de calcular la varianza. Aunque es un poco complicada, pero es una equivalencia de la forma más reducida. En este caso lo vamos a hacer como sigue. Aquí en la tabla que tenemos aquí a la derecha, tenemos la variable x. Y a la par tenemos x cuadrado. Si los valores de x son los que nos da el ejercicio 1.9, lo elevo al cuadrado y tengo 3.61. Lo mismo para el resto y tenemos las sumas. Con las sumas lo único que voy a hacer es sustituir aquí. El n ya lo tenemos, son 5 datos, 1, 2, 3, 4, 5. 5 datos, entonces podemos sustituir el n por 5. Aquí está n nuevamente. Aquí está n nuevamente y esto que está aquí que dice suma de igual 1 hasta n de x sub y cuadrado nos está diciendo que sumemos las x elevadas al cuadrado. Las x elevadas al cuadrado son esta y la suma es esto. Entonces 48.26 es el que va aquí. Luego le vamos a restar la suma de las x. Está entre paréntesis. Entonces sin elevar al cuadrado. El cuadrado está fuera del paréntesis. Entonces dentro del paréntesis voy a poner la suma de las x simple y sencillamente. La suma de las x, aquí están las x, la suma es 15. Y ese 15 después se va a elevar al cuadrado. Primero se coloca y después, haciendo toda la operación, nos da .815 el resultado. Por tanto, con la variable chi cuadrado, si sustituimos, nos da 3.26. Si vamos a... Bueno, eso ya lo habíamos dicho. En este caso que en el ejercicio tenemos una muestra de 5, de tamaño 5, los grados de libertad se van a reducir en 1, por eso tenemos acá .025 para el alfa y 4 grados de libertad, porque a 5 le restamos 1 para los grados de libertad, y eso en la tabla nos da 484. Por otro lado, si queremos ver el área .975 y 4 grados de libertad nos da 11.143. En ese intervalo, lo que antes decíamos, el 95% de la distribución está entre esos dos valores, aquí lo podemos comprobar. Si nosotros buscamos en la tabla el alfa .025 con 4 grados de libertad y el alfa .975 y 4 grados de libertad, nos dan esos dos valores. Entre esos dos valores, lo que me está diciendo es que el 95% de la distribución cae ahí. Por tanto, el valor calculado con la varianza que ya tenemos de 1 es razonable y por lo tanto el fabricante no tiene razones para sospechar que la desviación estándar no sea igual a 1 año. Eso es lo que nos da de conclusión.